Ana Virgen, ¿cómo estás? Hola. Después de mucho tiempo, años, ¿no? Increíble, así pasa la vida, ¿no? Lo debes bien. Bueno, no sé, hoy creo que tenemos un seminario. ¿Tienen todavía fuerzas? ¿Sí? ¿Una hora más? ¿Sabes? Normalmente en un seminario se salen, toman un café, comen un snack y después regresan, ¿no? O sea, bueno, pero ustedes son fuertes, ustedes soportan mucho y podemos todavía continuar. Hay todavía algo para quizás motivarnos, porque necesitamos mucha motivación en el camino de la fe, en la batalla de la fe, buena batalla de la fe, dice, y es una carrera que corremos, un maratón, quizás hemos caído, nos levantamos y corremos y mejor no caemos otra vez, pero si caemos otra vez nos levantamos otra vez y nos levantamos una vez más que hemos caído, ¿verdad? Es lógico y así vamos a llegar hasta la meta porque eso es que Dios quiere que llegamos a la meta, Él quiere que todos sean salvos, llegar al conocimiento de la verdad y hemos adorado a Dios, adoramos a Dios en el Espíritu en verdad y muchos se preguntan cómo, será otro tema para otra predicación, cómo adorar a Dios, el Padre, en el Espíritu en verdad, sencillamente en Cristo, nada más. Jesús dice, mis palabras son Espíritu y vida, en Cristo, en su Evangelio, permanece de mí. Yo soy la verdad, dice, permanece de mí, conocéis la verdad os hará libre. ¿Qué tenemos que hacer para adorar a Dios en el Espíritu en verdad? Estar en Cristo, nada más, en Cristo nada más. Y sabiendo que Él hace todo por nosotros. No significa que no hacemos nada, estamos haciendo muchas cosas. A veces no hacemos para Dios, hacemos para el pastor, hacemos para todos los hermanos, ¿verdad? Hacemos para nosotros también. ¿Quién no sabe que hacemos muchas cosas para nosotros y no hacemos para Dios? Porque nos gusta, por eso hacemos. No, Dios quisiera otra cosa, pero en total estamos trabajando y intentamos hacer lo correcto, hacemos bien. ¿Cuántos de ustedes hacen bien? Levanten su mano. Nadie, nadie hace bien. Tenemos que ser bien, ¿no? Tenemos que ser gente que hace bien, aunque hacemos también algunas cosas malas y siempre mejor. Y mientras corremos en esta carrera, dice la Biblia que nos podemos cansarnos en el trabajo para el Señor. Y nos cansamos muy rápido cuando no tenemos comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con muchos hermanos, pero no tenemos comunión con Dios, nos cansamos porque los hermanos siempre nos van a desilusionar, quizás no recibir la recompensa que hemos esperado, etcétera, etcétera. Por eso no esperamos en el hombre, sino esperamos en Dios. Corremos la buena batalla de la fe, ponemos los ojos en Cristo Jesús. Eso es probablemente el tema de hoy también. Lo que hemos escuchado, que escuchamos ahora, seguir en la carrera. Y te has cansado, hoy quizás nos un poquito amigamos, un poquito nos despertamos, un poquito nos motivamos unos a los otros, es muy importante para que podamos correr un poquito más, unos días más, unas semanas, unos años, no sabemos cuánto tiempo. Tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. ¿Cómo es la canción? El chino canta, trabajar y volar en la arena. ¿Dónde? ¿Cómo es? No me ayuda, no sé cantar. Trabajar y orar en la villa del Señor. A ver, no, nadie canta, ¿no sabe la canción? ¿Cuántos días estaba Basaracho y a enseñar esta canción? Cantaban esta canción, tengo un amigo, ¿no? Que su nombre es Jesús, y ¿qué más cantaban? Todas las canciones que Valima conoce, y el segundo y tercer día me preguntaban, ¿no tienen otras canciones? Yo dije, no, todos cantan en el colegio, los niños, los profesores, en esta, todos cantaban. Tengo un amigo que me ama y cantaban, trabajando, orando, trabajando, y me preguntaban, ¿cantan siempre la misma canción? Y yo, no, es solamente es para ti. Ah, ya está bien, dice. Ok, eso cantamos por él y para Dios también. Ok, no nos cansamos, dice Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Después dice un versículo que hacemos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que queremos hacer, trabajando, no para nosotros, cuidado, no que sea por esto Dios nos ama más, sino ahora vale la fe que actúa por el amor. No es porque Dios nos ama más cuando trabajamos más.
Tenemos que trabajar, queremos trabajar porque el amor de Cristo nos constriña. Por eso dice en el versículo 14, justo en el capítulo 6 de Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Qué significa? Ayer alguien preguntó las preguntas y respuestas. ¿Es bueno ponerse una cruz al cuello? No, yo digo, todo es listo, no todo conviene. Si uno no entiende qué significa, si uno tiene un falso concepto de la cruz, adora la cruz, o cree que Cristo está todavía en la cruz, está equivocado, no debe ni verte lejos, porque la cruz está vacía. Cristo murió por nosotros, pero resucitó y vive para siempre, ¿no? Jesús ya no está en la carne, es en el Espíritu. Es bien claro. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa, o nos deja recordar quizás que Cristo hizo por nosotros, no lo que hacemos nosotros. Algunos prenden luces, velas, se van a la cruz, se cargan una cruz, etc. Todo eso es, disculpa, tontería. Cristo ya hizo, fue sacrificado una vez para siempre, nunca más va a estar en la cruz. Jesús nunca más va a estar en la cruz, y tú tampoco debes colocar a Cristo a la cruz, porque ya resucitó, es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y tenemos que adorar a Él y a su nombre eternamente. Él es Dios sobre todas las cosas, no olviden. Pero aquí dice Pablo, yo me gloria de la cruz, significa lo que Él hizo, no lo que yo estoy haciendo, no lo que estoy haciendo yo. Porque yo no puedo añadir nada a la cruz de Jesucristo. No puedo añadir nada y no puedo sacrificar a Cristo otra vez, como a veces piensan en una misa, en ceremonias que crucificamos otra vez. No se puede. Cristo fue crucificado una vez para siempre, ha resucitado y vive para siempre. Es muy importante saber, porque la mayoría de nosotros sabemos. En ese camino, y hay un camino en la fe donde nos podemos cansar. Y a veces algunos están cansados trabajando para el Señor, otros están cansados porque no están en el camino de la fe. Hay un camino de la vida que empieza cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos empieza nuestra vida aquí en la tierra en cero. Y después crecemos, tenemos 1, 2, 3 años, 5 años, somos adolescentes y jóvenes, y después crecemos y al fin usted sabe, ¿no? Y cuando uno es niño no piensa tanto en el tiempo, pero después cuando tiene 12, 15 años, quizás quiere tener 18 años para ser bebé, para tener carro, para ser, ¿cómo se llama?, mayor, etcétera, ¿no? Y se anhelan tener más años, pero si pasan los años, 20 años, 30 años, llegamos a la mitad de la vida, allá alguien empieza a pensar, ¿no? Uy, ¿dónde estoy corriendo, no? Esa es la vida, dice que es un círculo, debe ser un círculo vicioso, pero es un círculo que empieza con cero y corremos, la vida corremos y llegamos en la mayoría a la mitad de la vida, que son 40 años en promedio. Hoy día son 50, porque la gente tiene más años, ¿no? Por lo menos en Alemania creo que es el promedio quizás 90, no sé, ¿no? Dicen ahora que hasta 70 años tienen que trabajar, o 75, mejor no pagar jubilación. ¿No? Mi papá tiene 83, está muy bien, debe trabajar todavía, ¿no? Digamos unos 50 años y allá muchos y se hablan de, en inglés es midlife crisis, la crisis de edad media, como hemos dicho, que la crisis en la mitad de nuestra vida. Porque te voy a enseñar, tú estás corriendo en ese círculo de cero, y cuando haces la media vuelta, y crisis viene de griego, que es crisa. De griego, yo digo algo que he oído, es, déjame decir, es crino es crisis, ¿no? Y significa pasar la curva. Cuando pasas la curva, de repente miras donde vienes, donde has venido, ¿entienden? ¿Me pueden seguir? Miras a donde has venido, el cero, y te vas a dar cuenta que estás regresando al cero, ¿verdad? Y así pasan los años y tú sabes, si regresas al cero, de polvo hemos venido, al polvo vamos, corporalmente, ¿no? Físicamente, por supuesto, eso dice la Biblia, es la verdad. Por eso también habla muchas veces de la madre tierra. ¿Cómo se llama eso en Pachamama? Pachamama.
La Pachamama, porque de la tierra hemos venido y cuando vemos, ¿cómo se llaman los componentes de nuestro cuerpo? Sí, es de la tierra. De la tierra venimos y de la tierra vamos. Del mundo venimos y del mundo vamos. Vemos de cero y regresamos a cero. Es el círculo y no nos gusta. Por eso hay esta crisis en la mitad de la vida, porque en la mitad estás mirando atrás y dices, ahí no voy a regresar al cero, a la tierra voy a regresar. Pero la Biblia nos dice que hay un escape de este círculo, hay un escape, puedes escapar de este círculo, que realmente es muy triste venir de la tierra, regresar a la tierra. Y dice que ya no es la tierra nuestra madre, sino nuestra madre es nuestro Padre es Dios. Amén. Se pueden hablar de eso, alguien quizás dice, ¿qué estás hablando? Es un poco oculto ahora de la madre. ¿Qué madre tenemos? Ok, la Biblia dice, nuestra madre, la madre de nosotros es el Nuevo Jerusalén. No sé por qué yo me quedo en la Biblia, ¿no? Yo pensé que está en otro libro. ¿No? La Biblia dice, nuestra madre. En Gálatas 4, 25, versículo 6, pueden leer. Y habla de Agar, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Están en este círculo de polvo a polvo, está en esclavitud, porque su madre es la tierra. La Pachamama, Pachamama, y regresan a la Pachamama, pero dice el versículo 26, escuchan, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Amén? Ok. En la casa de el Nuevo Jerusalén, donde vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Pero mientras corremos, dice acá, no nos cansemos pues de hacer bien. Seguimos haciendo, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y orar. En la viña del Señor, la. Aburrido ustedes, aburrido, cansado, apagado, apático. Está insultándome. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y a veces tenemos que descansar también, ¿no? Tenemos que descansar, pero no es un dorma, ¿no? No es un dorma. No es un dorma. Nadie duerme. Solo descansar, pero no dormir en el culto. Porque es importante descansar, por eso estamos aquí. Porque a veces tenemos que estar al lado. Jesús dice, ven al lado, al costado, descansa un poquito. No el que siempre trabaja mejor que el otro. El que descansa, muchas veces trabaja mucho más que el que no hace pausa. Desde una pausa, escuché una historia de leñadores, dicen, gente que corta leña, ¿han escuchado? Así se dice leñador, cortan leña y había dos hombres que cortaban leña, y cortaban uno sin pausa, sin descansar, todo el día cortaba leña, todo el día, y el otro cortaba un árbol y después se sentó y hizo una pausa. Otra vez se levantó, cortaba otra vez, se sentó, otra pausa, hizo muchas pausas durante el día. Al fin del día, de repente, se cuentan los árboles que cortaron y él que hizo pausa, que descansaba mucho, tenía mucho más. Y el otro dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes mucho? Yo sin pausas todo el día, trabajando como loco. Y tú habrás cortado más que yo. ¿Cómo puede ser eso? Porque tú te has sentado mucho tiempo, sí. Porque cuando yo me senté y descansé, afilé mi hacha. ¿Me entienden? Afilé mi hacha así y cortaba mucho más que los demás han cortado. ¿Me entienden? Y eso es importante. Si tú trabajas sin descansar, muchas veces tienes este efecto, se dice en inglés, burnout, quemado por dentro, burnout, ¿no? Ya no puedes. Y el trabajo baja
capacidad trabaja, etcétera, etcétera. Ok, y así nos cansamos, por eso necesitamos descansar también. Y también tenemos que ver unos puntos, yo tengo 5 puntos que nos dejan recordar cómo es en el camino, cómo Dios nos ayuda y cómo necesitamos que Él nos da nuevas fuerzas todo el tiempo. A veces oramos y decimos, Señor, dame un árbol. Y el Señor no te da un árbol, sino te da semilla para plantar o para sembrar un árbol, ¿entiendes? ¿No? Entonces no siempre Dios nos da ya las cosas hechas, sino también quiere que participamos. Señor, dame un árbol, el que da semilla, porque Dios es uno que da semilla, dice que da pan al que come y da semilla al sembrador. Y si somos sembradores, nos da semilla y sembramos el árbol y esperamos que crezca el árbol y después cosechamos las frutas, porque eso es que lo dice en ese versículo que hemos leído, pues de hacer bien, porque a su tiempo secaremos. No significa hoy, quizás mañana, quizás la próxima semana, pero vamos a secar, vamos a cosechar cuando sembramos, lo que Dios nos da. Si no sembramos, no va a crecer nada. Por eso dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. No siempre es lógico, no siempre es lógico que Dios nos dice, solamente tenemos que hacerlo. No siempre es lógico, pero hacemos, porque sabemos que Él cumple su palabra. Si Él dice, busca primeramente el reino de Dios, y buscamos, sí, lo demás será añadido, porque Él dijo, ¿me entienden? Aunque no parece. Si Dios nos dice algo, Él sabe que va a salir al fin. Nosotros no siempre sabemos. Había un hombre que era muy flaco, muy débil y dijo, Dios mío, yo quiero tener un poco más músculos, yo quiero un poco más salud, yo quiero más fuerza. Y el Señor dice, ya, entonces, mira esta roca grande de toneladas, empújala. Empújala. Todo este año vas a empujar esta roca. Y él dice, ok. El Señor dice, empezó a empujar. Y empujaba 1 mes, 2 meses, medio año. Todo el año empujando esta roca. Y el diablo detrás de la roca estaba riendo y dice, mira tu Dios, ¿qué pide de ti? Empujando una roca que no se mueve. Y él dijo, sí, ¿no? Y pasó 1 año y dice, Señor, todo el año empujé esta roca y no se ha movido ni un milímetro. Y el Señor dice, yo no te dije que tienes que moverla. Yo te digo, empuja. No digo que tienes que moverla. Solo empujar. Y mira, en este año, ¿cuánta fuerza has ganado? ¿Cómo han crecido los músculos? ¿Qué fuerza tienes ahora? Y has recuperado tu salud. Amén. ¿Me entiendes? Así son las pruebas. Esas son las pruebas que a veces no entendemos para qué. Nos dan fuerzas, nos dan músculo. ¿Para qué son los pesos? ¿Por qué levanto pesas siempre más grandes y más grandes? Porque así, con punta resistencia, uno crece. Si no hay resistencia, no crecemos. Si no hay pruebas, no crecemos. Las pruebas son importantes para nosotros y no quejamos porque a veces ni sabemos que Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Y se recuerda a este hombre que tenía que cargar su cruz y quejaba y dijo, Señor, esta cruz es muy grande esta cruz para mí, ¿no me tienes otra cruz? Y el Señor dice, ya ven, ese era un sueño, ¿no? Y ya ven, te voy a enseñar, ya había una sala grande con muchas cruces, un montón de cruces, elígete un cruz. Él tomaba una cruz muy pesado, otro cruz muy áspero, otro cruz todavía pesado, y dice, no hay un cruz que me gusta, pero mira, este me parece bien, porque es más chiquito. Y el Señor dice, es tuyo, eso justo es tuyo, ¿no? Lo más chiquito es tuyo, ¿no? Y tú pensaste que tienes que cargar la cruz más grande y no es así. Y a veces piensa, cuando nosotros quejamos, qué mala es nuestra vida, y pensamos en gente que tiene una vida peor que nosotros. Nos ayuda, ¿no? A mí me ayudaba siempre cuando me encontré con personas que tenían más problemas que yo. Eso edifica, ¿verdad? ¿No? Sí, me edifica cuando yo pensé, ya no puedo, viene, y así era mi hermano tenía tantos problemas. Yo conté una vez que ha perdido todo y ya piensas, ya puede despedirse. Y él dice, no, empezamos de nuevo, recién tengo 50 años, porque no hay problemas. Eso te edifica y tú piensas, ¿qué problemas tengo yo en comparación de él? Y él todavía tiene ánimo. ¿Me entienden? Piensa en la gente que vive en África, en India, etcétera, etcétera, gente que no tiene dinero, gente que está enfermo en África. Valle Masaracho, conté que tenemos allá un hospital con 22.000 personas con SIDA.
22.000 personas conocidas. Imaginen cuántos niños huérfanos hay en África, pueblos enteros que murieron de SIDA. ¿Cuántos niños tienen SIDA? ¿No? Tienen una esperanza de 8 años, 10 años, etcétera, etcétera, que tienen cáncer. Hay tantas cosas terribles, ¿no? Y ahora tú quizás estás sano, Dios, pues da gracias a Dios, ¿no? Ayuda, ¿no? Pensar que hay cruces más grandes. Y cuando a veces nos sentimos cansados, se recuerda otro sueño que hace tiempo hemos contado, un hombre que está soñando que está caminando en la playa y toda su vida pasa por él y se ve siempre 2 pares de huellas de pies. Ahí dice, ay, soy yo y el Señor siempre está conmigo. Pero en los momentos más difíciles solo vi un par de huellas. Y después en el cielo pregunta al Señor, ¿por qué? Porque siempre estabas conmigo cuando era fácil. Y cuando era difícil mi vida, solo había un par de huellas. Y el Señor dice, ¿sabes? Porque en esos tiempos difíciles tú no estabas caminando. Yo te cargué sobre mis brazos. Amén. A veces no entendemos y tenemos que recordarnos siempre que el Señor dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso siempre llamamos a la gente a Jesucristo y hasta hoy decimos, ven a Cristo, porque no hay alternativa. Tenemos que ven a Cristo para reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que somos malhechores, no, somos embajadores, correcto. Somos embajadores en vez de Cristo que dicen, rogamos, ¿no? Reconciliaos con Dios. A través de Cristo es posible y regresamos a Él. Ven a Jesucristo. Si no tienes Cristo en la vida, ven hoy, recíbelo, dile, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, yo necesito tu ayuda, te doy cuenta. ¿Y quién está aquí que ha recibido a Jesucristo y si no era en un tiempo difícil? ¿Quién de ustedes ha recibido a Cristo en el tiempo que todo andaba bien? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí que dice, no, cuando todo andaba bien, era un domingo, todo estaba chévere, ¿no? Tenía de todo, no tenía problemas, no tenía preocupaciones, allá recibió a Jesucristo? Nadie, yo creo que nadie. Todos hemos recibido a Cristo cuando nos damos cuenta que realmente estamos mal, en pan peor. Y nos damos cuenta y mirando atrás, ese círculo que vamos a regresar a cero. Si no pasa algo en nuestra vida, vamos a cero. De polvo a polvo, descubrimos vida, nos vamos. Así, allá recién nos hemos convertido, nos hemos arrepentido, me de vuelta a Cristo, que cada uno debe hacer, podemos hacer. Y no tienes que decir, pero no soy bueno. Mira, alguien puede decir hoy, pero no soy bueno. No soy bueno. Yo te digo, y Cristo dijo, nadie es bueno. No esperas hasta que estás bueno, no esperas que estás bien. Ven a Cristo como eres. Y también los cristianos, si eres cristiano hay muchos años y estás mal, ven a Cristo, ven como el hijo pródigo, sucio quizás, sea como sea. No te sea bueno para venir a Jesucristo, solo Dios es bueno. Él hace el trabajo de nosotros. Ven a Cristo así como eres. Igual cuando uno dice, no soy perfecto, por supuesto, nadie es perfecto. Pero sí dice la Biblia que en Cristo somos perfectos. Él nos perfecciona. Dentro de Él, sí somos perfectos. O cuando alguien dice, no soy santo, nosotros hablamos mucho de santidad, no soy santo. Realmente solo Dios es santo. Y en Cristo también somos santos porque Él nos santificó en la cruz y estamos en la santificación. Entonces no esperas que eres un santo. No esperas, sino ven a Cristo. Él te va a perfeccionar, Él te va a limpiar, Él te va a transformar, Él te va a perdonar. No tienes que esperar que Él te capacita o alguien te capacita o tú tienes una persona capacitada. Sabes que Dios no llama a los capacitados, sino Él capacita a los llamados. ¿Amén? ¿Has sentido? Él no llama a los capacitados, sino Él capacita a los llamados. Entonces solamente tienes que venir para que Él te capacita y te forma y transforma, porque es su trabajo. Una bonita canción que se me gusta cuando canta Américo. Ven al taller del maestro, es bonito. O alguien dice, no puedo. Jesús dice, nadie puede. Para el hombre es imposible. Claro que no puedes. Nadie ha dicho que tú tienes que hacerlo. Dios hace. Para Dios todas las cosas son posibles. O también hablamos del arrepentimiento y alguien dice, pero no estoy arrepentido.
Cuando yo recibo a Jesucristo no estuve arrepentido. No me arrepentí de todo. Hacemos un media vuelta. Arrepentimiento significa media vuelta, cambiar la dirección y miramos a Jesucristo. ¿No? Hacemos media vuelta, dejamos la sombra atrás y miramos a la luz que es Jesucristo. No significa que todos nos hemos arrepentido, porque hay cosas en nuestra vida que no hemos reconocido todavía. Dios no nos ha dado luz, no hemos reconocido que quizás es mal. Hay gente que recibe a Jesucristo y todavía fumar. No se ha arrepentido, ¿no? No se ha arrepentido, ha dicho, vuelta, mira a Jesucristo, pero en esto no ha entendido todavía. Y ahora Dios, pero eso no es bíblico. Claro es bíblico, porque hay mucha gente hoy aquí, ahora mismo hay gente aquí que no está arrepentido. Yo creo que la mayoría. Siempre hay una área en tu vida que no te has arrepentido. Si no has perdonado a otros, no te has arrepentido no has hecho media vuelta, no me vas a decir que estás arrepentido. ¿Me entienden? Cuando hablamos de arrepentimiento, eso es una vez y no media vuelta. Mirando a Cristo, porque Jesús dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando no nos arrepentimos, si no hacemos media vuelta, no miramos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, entonces no podemos entender el Evangelio. Si no miramos al diablo, y el diablo ha cegado nuestros ojos para que no vemos la gloria, ayúdenme, de la luz del Evangelio, algo así dice, ¿no? Amén. ¿Me entienden? Entonces no esperas que en todas áreas de tu vida has entendido, has arrepentido, has santificado, en todo. No, entra en Cristo y estás perfecto en Cristo y lo demás Él va a perfeccionar, transformar, formar, limpiar, edificar. Porque eso es lo que Él quiere hacer y que tenemos que esperar, ¿no? En Él, solamente en Él. Ok. Y después las obras que hacemos por fe. Ahora vale la fe que actúa por amor. Y que seguro que tenemos mucha fe que Dios nos va a mandar los peces grandes, nos va a mandar lo que necesitamos, nos va a mandar el poder que necesitamos, la sabiduría, todo nos va a dar. ¿Esta fe tenemos? Pregunta. Hay una historia, si no me equivoco, en las crónicas, Reyes y Crónicas, pero acá conocemos más o menos la historia en el Antiguo Testamento donde había una sequía, ¿sí? No llovía, una sequía, y no había agua mucho tiempo, y después Dios dice, pero el agua viene. Dios promete que el agua viene, pero dice y nos pide a nosotros también, hace pozos, ¿no? Recipientes, pozos, cavan pozos, huecos porque viene agua. ¿Y dónde va el agua? Se pierde. Hacen pozos porque van a juntar mucha agua. Y la gente hicieron pozos y vino el agua, vino la lluvia. ¿Me entienden? Nuestra fe está preparándose. Nuestra fe nos empuja a prepararnos. Sabemos que viene el agua, sabemos que las promesas de Dios se cumplen, sabemos que vamos a estar en el cielo, sabemos que la gente necesita a Jesucristo. La gente necesita también arrepentirse. No me entiende mal, que nadie va a la casa y dice, este pastor dice no tenemos que arrepentirnos, etcétera, etcétera. No, yo sé, conozco sus pensamientos hasta aquí, pero nosotros no ignoramos el infierno. Claro que hay un infierno. Y es terrible, pero el infierno no es para nosotros. Y Dios quiere que nadie se pierda. Y Dios quiere que todos serán salvos. Y ese es el fundamento. Dios ama hasta los pecadores y quiere que se arrepienten. Y va a hacer todo lo que es posible para que se arrepientan. Discúlpame si yo pienso así. Va a hacer todo lo que es posible porque Dios hace lo que quiere. Y Él quiere que todos sean salvos, llegan a los niveles. Pero ese nosotros también. Nosotros sí podemos rechazar a Jesucristo, podemos, porque tenemos el libre albedrío. Esa es otra cosa, ¿no? Y así, habían esquimos, ¿cómo se llama? Esquimos. ¿Hay otra palabra? Español. Esquimos. Ok, esquimos, eso es lo que viven en Alaska, en Polo Norte. Esquimares, porque estos hombres que viven allá con sus pieles y ellos comen mucho pescado y tienen que cavar o tienen que abrir el hielo, dicen hielo sobre el lago, sobre el mar, hielo grueso con el pique, tienen que abrir un hueco y allá están pescando
y había un dibujo, una caricatura donde has visto un hombre pescando, hizo un hueco chiquito, estaba pescando. El otro hizo un hueco tremendo, grande, como una ballena, en forma de ballena, así tremendo, grande, ahí estaba pescando. ¿Qué creen que tenía más fe? El que hizo el hueco para una ballena, ¿verdad? ¿Me entienden? Cavan pozos grandes porque vamos a pescar una ballena, pero tú piensas, voy a pescar, no sé cómo se dice, atún, peces, chivetes, pejerrey, chuveta, no chiquito, no, que ni vale la pena abrir y limpiarse los conos, no, así, es un hueco chiquito porque no más no voy a pescar en mi vida, ¿verdad? Pero hay gente que hace con fe un hueco grande y espera que Dios va a mandar algo muy grande. Ok, voy a terminar, hay mucho más para decir, pero eso es el momento lo más importante. Para terminar, eso llevan a la casa, estamos en el camino, corremos, maratón, empezamos con cero empezamos, como bebé, y corremos, no pensamos mucho, pero después de media vuelta, miramos atrás, a la Pachamama, y nos recordamos, allá regresamos. Y verdad, ¿no? Corre un poquito más, de acercarse siempre más cerca del cielo, más cerca de la tierra, ¿verdad? Y eso nos oprime. Eso la Biblia dice, el diablo está utilizando. Él dice, todos tus esfuerzos no sirven para nada, porque pronto vas a la Pachamama. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Dónde es el escape? El escape es Jesucristo. Ahí vas a escapar. Tu cuerpo va a cero, pero tu alma y tu espíritu escapan a la Madre de todos nosotros, que es el Nuevo Jerusalén y el Padre Celestial, a través de Jesucristo. ¿Han entendido? ¿Qué tienes que hacer? Salir de ese círculo diabólico que te lleva a cero, escapar con Cristo. El nuevo camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no vienes conmigo, regresas a la Pachamama. Amén. Pero el Señor dice, yo quiero que estás conmigo en el Nuevo Jerusalén, que estás conmigo en el cielo. Yo quiero que estés conmigo, yo quiero que todos estén conmigo, pero tienen que decidir. Cuando yo llamo, y no llamo a los capacitados, sino yo voy a capacitar a los llamados. Ven, solamente ven, corre. Jesús te llama, no es el pastor, no son los hermanos, y muchas veces tienes que ir con mucho cuidado cuando te llaman, ven por acá, por este cielo, dicen por este, no corre, tranquilo, Jesús está aquí, Jesús está contigo, Jesús está en tu casa. Algunos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, porque Jesús también está en mi casa, tienes razón, pero es un error no ir a la iglesia, porque en la casa quizás nadie te va a ayudar, nadie te va a corregir, nadie te va a motivar, nadie te va a abrazar y nadie te va a enseñar la palabra como en la iglesia. O Dios tiene un plan especial para ti, tú eres como Pablo que dice, a mí no enseñó carne y sangre, sino Dios mismo, solo. Son excepciones, pero la mayoría no es así, porque recuérdate esta semana lo que hiciste en la casa, esta semana quizás ni una vez oraste, no has leído la Biblia, no has meditado, ¿entiendes? Por eso has venido hoy para escuchar algo más del Señor. Y has escuchado, sal del círculo, no regresas a cero, sino escapa por el camino que es Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. La gente afuera no sabe de eso. Ellos dicen, siempre
siempre de frente vas a llegar a la meta. Cristóbal Colón dijo, siempre de frente y vas a llegar a la casa. Y tenía razón, ¿no? Él empezó su viaje alrededor de la tierra para llegar a India, pero no llegó a India porque América estaba por medio. Pero ¿cómo regresa a la casa? Siempre de frente, porque la tierra es redonda. Siempre de frente llegas a la casa. Pero no es así en las cosas espirituales, sino escapar hacia arriba. ¿Entiendes? No vas de frente. Dices, voy a sacarme adelante, voy a sacar a mis hijos adelante, mi familia adelante, sacar adelante. ¿A dónde? De frente. Regresas a cero. Donde has empezado, terminas. Por eso es importante salir y saber que estoy en el camino correcto, sea como sea, pasa que pasa, Jesús es el camino. Y es por misericordia, es por el amor de Dios. Yo no voy al infierno, sino yo voy al cielo. ¿Tú puedes decir eso? Yo no voy al infierno y yo no voy a quitarme el polvo. Mi cuerpo va a ser polvo. Pero yo, como Job también dijo, yo sé, estoy convencido que mi Redentor vive y Él al fin se levanta sobre el polvo. Él se levanta sobre el polvo. Él me va a resucitar y este cuerpo será transformado y va a estar en el nuevo Jerusalén, en el cielo, con Dios, en el mejor lugar de este universo. Esto debes saber. Si no sabes, ¿por qué no dices, Señor Jesús, yo también necesito eso? Ven a mi corazón, ven a mi vida, haz algo en mi vida, yo no puedo, no soy capaz. Escuché hoy que tú me puedes capacitar, hazlo, háblame en mi corazón, haz algo en mi vida. Si tú eres Dios, hazlo. Yo no lo puedo, y los hermanos tampoco pueden, y el pastor tampoco puede. Pero yo confío hoy en ti, Señor Jesús, que tú puedes hacerlo. Y no solamente pienses ahora en tus problemas en la familia, en tus problemas con el dinero, con tu salud. Piensa en tu alma. Piensa en tu alma. Entrégate al Señor Jesús. Puede ser de pensamientos, puede ser de palabras, con voz alta o baja o como sea. Dios escucha en tu corazón, tus pensamientos. Dios mira en tu corazón. Y mira también toda la basura que está en nuestro corazón y quiere limpiar, pero Él no lo hace con fuerza, sino solamente cuando queremos. Él empieza a obrar hoy en ti, y si tú quieres, solamente tienes que decirle, amén, ¿entiendes? Y si no haces ahora, quizás haces en la casa. ¿Por qué no? Cuando estás tranquilo, quizás tienes vergüenza ahora, quizás tienes miedo. Entonces haz en la casa, pero tienes que hacerlo. Yo hice en la casa. Dijo, si tú existes, haz algo en mi vida. Conoces todos mis problemas, mis depresiones, mis aflicciones. Y Él empezó el mismo día. No es un milagro. El mismo día, el próximo día, el otro día, todos los días. Yo no hice nada. Él hizo todo. Solamente nos podemos glorificar en la cruz de Jesucristo. En nada más. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, todo lo que hemos escuchado ahí. Era como un seminario que tú estás hablándonos a nuestro corazón, nos ayudas para seguir este camino que hemos empezado. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor Jesús, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Queremos tener fe grande, una gran fe, quizás no tan grande, quizás solamente un grano de mostaza, pero en un Dios grande, que nos puede matar este pez grande cuando nosotros confiamos en Él. Damos gracias, Señor Jesús, porque tú has salvado nuestra alma. Todo lo que hiciste en la cruz es suficiente para salvarnos. Y tú nos has salvado. Tú nos salvas ahora y nos salvarás en el futuro también. Solamente confiamos en ti, Señor Jesús. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Tú nos amas, Señor Jesús. Amas cada uno que está aquí en esta tarde. Por eso te pido, abra sus corazones. Si alguien está aquí en esta noche que no te conoce, háblale. Y dile, como has dicho a mí, con amor eterno te he amado. Por eso prolongué mi misericordia. Te llamo porque te amo. Y no tienes que ser primero en nada, sino solamente confiar en mí. No temas, solamente confía.
Y te pido, Señor, que te abraces a las personas que están aquí, que no se han arrepentido en algunas áreas de su vida, donde hay falta de perdón, donde hay falta de misericordia, de amor, Señor Jesús, tú puedes obrar. Donde no hay seguridad de salvación, Señor, donde hay personas aquí que no saben si van al infierno o van al cielo, tú puedes obrar. Tú puedes obrar, Señor Jesús, porque es poder sobrenatural que nos puede salvar. Nosotros no podemos. Para el hombre es imposible, para ti, oh Dios, todo es posible. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos vas a bendecir hoy, tú vas a ayudar a cada uno que está aquí y tú nos vas a llevar a nuestras casas hoy edificado. Aunque estamos en pruebas, sabemos que con nuestra edificación, nuestra fortaleza, nos vamos a levantar. Si nos hemos caído, nos levantamos nuevamente y no tenemos miedo, no tenemos miedo, porque sabemos, nuestro Redentor vive y al fin Él se va a levantar sobre el polvo. Y como dijo Martin Luther King, no tengo miedo de nada ni de nadie, porque mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Señor Jesús, gracias por cada uno que ha venido, ayúdanos, guíanos, protégenos, en tu nombre que es sobre todos los nombres. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Leído en San Juan capítulo 17, aquí se ve claramente el deseo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está orando por sus discípulos. Vemos el punto clave, la unidad del Padre, la unidad del Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad, el deseo de nuestro Señor Jesucristo con relación a su iglesia, a nosotros, para que cada uno de los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios sean uno en Cristo Jesús. Hay un deseo de que nosotros en unidad podamos servir, adorar a nuestro Señor Jesucristo. Los unos de los otros, los unos a los otros. Esas algunas expresiones que lo vemos resaltado en muchos pasajes bíblicos. En Juan, en Lucas, en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en Primera Tesalonicenses 3, 4. Vemos allí una y otra vez la expresión para que sean uno o unos a los otros. Se está hablando acerca de la convivencia, de la unidad en Cristo Jesús. Para ello, es importante que nosotros reconozcamos nuestra posición del cual nos corresponde al estar en este lugar. Necesitamos recordar lo que se nos ha instruido desde un comienzo, de cuál es nuestra posición de estar como miembros activos de la Iglesia de Cristo. Necesitamos profundizar en la concepción que nosotros debemos tener en Cristo Jesús, de la cual es para nosotros el Señor de nuestras vidas, el soberano de nuestra vida, y de la cual nosotros aquí somos sus siervos. Entonces necesitamos entender cuál es la finalidad de este grupo de hermanos. Y para ello vamos a ver algunos puntos muy interesantes que nos hablan acerca de este tema, los unos a los otros. Al convertirnos en hijos de Dios, nosotros formamos parte de la familia de Dios. No solamente nosotros, sino entre nosotros muchos hermanos alrededor del mundo. Formamos parte de la familia de Dios. Somos hermanos. Tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo Espíritu, una misma fe. Ambos compartimos la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos compatibles, podríamos llamarlo así, en nuestra manera de convivir entre cada uno de nosotros, ya que uno nuestro es Padre, es Dios. Entonces, cuando decimos que formamos parte de la familia de Dios, estamos recordando aquello que ya se nos ha instruido quizás años atrás. Formamos parte de la familia de Dios, y esta familia es la iglesia, el conjunto de miembros, el conjunto de hermanos. Si ustedes miran a sus alrededores, cada uno de los hermanos de Cristo forma la familia de
de Dios. La familia es la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia necesita vivir en unidad. La iglesia necesita desarrollarse en la unidad que es en Cristo Jesús. Para ello, Dios ya ha amonestado, ha dado instrucciones, ha dado enseñanzas de la forma como debemos convivir entre nosotros, los hermanos, juntos en armonía, de tal manera que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros y podamos orar, podamos gozarnos en el Señor. Algo así respecto a la ilustración que hizo nuestro hermano Frank aquí, respecto a esta gran carrera en la cual hay una carrera, una meta, donde que hay atletas que quizás están corriendo, pero nadie busca ser el primero sin antes todo el equipo llegue a la meta. Esa es la razón de la cual es nuestra posición aquí en la iglesia. Nosotros necesitamos, entre cada uno de nosotros, motivarnos, estimularnos, conducirnos, guiarnos y orientarnos los unos de los otros, jóvenes, adultos, niños, de la misma manera como Cristo nos ha unido para hacer una familia en Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos debemos, en primer lugar, amar. Piensa por un momento, amar. Segundo, animar. Nos tenemos que animar, soportar, perdonar, aceptar, amonestar, exhortar. Todas estas acciones necesitamos introducirlas en nuestra forma de vivir en Cristo Jesús de tal manera que sean de edificación de la iglesia. Usted está aquí porque usted es un instrumento de edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Usted tiene aquí una responsabilidad en Cristo Jesús que lo cumple por amor a Dios, en respuesta a esa gracia que usted recibe en Cristo Jesús, el perdón de pecados. Si Dios nos tratara como somos nosotros, no estaríamos aquí, no hubiéramos vivido, pero Dios en su misericordia nos amó. Y cuando vinimos a Él, con brazos abiertos nos recibió. Recibimos de Él gracia. Por lo tanto, en respuesta a ese amor, también nosotros nos edificamos en el amor, nos edificamos en el Señor los unos de los otros. Esa es su finalidad de cada uno de nosotros aquí en este lugar. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos entender y quizás recordar cuán útil soy yo en la iglesia para mi hermano, a pesar de las diferencias. A pesar de aquellas voces que circulan por ahí y llegan a sus oídos, a pesar de eso, necesitamos madurar en la fe de tal manera que podamos convivir en unidad. Quien hace la obra es Dios en cada uno de nosotros. Necesitamos depender de Dios de tal manera que Dios pueda obrar en mi vida para poder amar, así como dice en algún texto, a mi enemigo. No creo que dentro de este lugar aquí tengamos enemigos, hablando de personas. Entonces, vamos a ver este tema de lo que es los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo repitió quizás algunas oportunidades acerca de los unos a los otros. Es una forma de vivir, quizás muy aceptada para nosotros y quizás conscientemente es un diseño perfecto modelo para poder disfrutar de una relación que quizá ni el mundo puede dar, satisfacer a nuestras vidas. Solo el soberano de nuestras vidas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede llenar nuestro corazón en medio de la aflicción, de la tormenta, puede satisfacer, puede darnos consolación, seguridad, confianza de que alguien tiene en sus manos mi vida. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, es una confianza, hermanos. Entonces, confianza en el Señor. Veamos el primer punto. Dice, quizás alguna pregunta para motivarnos en este tema, unos a los otros. ¿Cómo debe ser o cómo debemos tratarnos mutuamente los unos de los otros? Primer punto, dice,
teniendo paz los unos con los otros. Teniendo paz los unos con los otros. Antes quisiera mencionar algo. El modelo en Cristo, el modelo de vida en Cristo debe ser el modelo que impacta mi vida, que impacta su vida. El modelo de vida en Cristo debe marcar la diferencia en nuestras vidas. El modelo de vida de Cristo debe ser reflejado en mi vida, en su vida, en cada uno de nosotros. Ese modelo de vida de nuestro Señor Jesucristo quizás circula por sus mentes toda la etapa de desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. Desde que tuvo momentos de infancia hasta que lo crucificaron. En cada momento, en cada circunstancia de su vida dejó una enseñanza marcada para que nosotros pudiéramos imitarlo a Él, a un varón perfecto. Entonces, nosotros, en primer lugar, Jesús oraba al Padre y le decía: Padre, así como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Entonces, cuando aquí se está hablando, se habla de convivencia. ¿Cuál es la convivencia? Entonces dice aquí que entre nosotros debe haber paz. Piense por un momento, ¿tiene paz con todos sus hermanos? Yo tengo paz con todos sus hermanos, con todos mis hermanos. ¿Cómo está esa paz? ¿Cómo está esa armonía? ¿Cómo está esa tranquilidad? ¿Cómo está ese clima de amistad, de fraternidad, de hermandad? ¿Cómo está eso? Entonces, pensemos esto, porque el Señor quiere que cada uno de los que le recibieron como Señor y Salvador de su vida vivan entre cada prójimo en completa paz, procurar la paz con los hombres. Y sigue la paz. ¿Cómo está su relación ahora entre nosotros? Paz. Ese es el modelo de vivir del cristiano. Paz. Si hay errores, hay equivocaciones, los puede haber, pero ¿qué para imitar la paz? ¿Qué para quizás motivar o incentivar a la paz en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden el mensaje que nos dio nuestro hermano Walter: espacio de arrepentimiento. Necesitamos evaluar, examinar nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como aquellos que creen en un Dios, que nuestra vida debe ser en completa paz con nuestros hermanos. Nos perdonamos, vamos, arreglamos la ofensa y vivimos en paz. Siguiente punto. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y en esto conocerán que ustedes sois mis discípulos. Los demás van a conocer que los cristianos, mis seguidores, mis discípulos, son de mí, si tuvieres amor los unos por los otros. Si tuvieres amor los unos por los otros. Cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos de unidad en Jesucristo, hablamos de un amor que proviene gracias al regalo, al don del Espíritu Santo. Un amor que proviene de Dios para poder amar a mi prójimo. El Señor me dice que a los que te aborrecen, ama. A los que te maldicen, bendice. Ora por aquellos que te roban, que te ultrajan, ora por ellos. ¿Es fácil amar a aquel que me aborrece? Con el amor que proviene de lo alto puedo llenar esa acción de poder amar a mi prójimo y perdonar. Decirle al Señor: Señor, dame de tu amor para poder amar a mi prójimo. Y lo necesitamos de Él, porque Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Si nosotros queremos tomar, recibir estas acciones de amar, ser generoso, bondadoso, amigable, cortés, todas aquellas cualidades, aquellas virtudes, aquellos valores, si nosotros queremos recibir, todas estos provienen de una sola fuente: Dios. Nosotros ligados estamos a Dios para poder convivir en armonía. Cuán hermoso es habitarnos, hermanos, juntos y en armonía. Cuando estemos en el reino de los cielos, habrá unidad y alabanza entre nosotros. En la tierra no estamos ajenos a ellos, hemos entrado en el reino de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, empezamos nuestra vida ya con Dios.
No hay muerte que me va a separar del amor de Dios. Voy a disfrutar ahora mi vida con el Señor. No espero el reino de los cielos recién te digo, Señor, ahora sí te voy a amar. Ahora. El Señor está diciendo, habiendo pasado la ignorancia de los hombres en estos tiempos, hoy manda que se arrepientan. Y creyentes, en Cristo Jesús vivimos abrazados del arrepentimiento. No nos acomodamos con el pecado. Amor. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Venga usted, tome asiento. Necesita algo. Amor. Algo, una expresión desinteresada sin recibir a cambio nada. Amor incondicional. Por tu hermano, por ti. Otros harán por ti, tú harás por otros. Esa es la vida que Cristo nos ha diseñado. Estilo de forma de vivir en Cristo. Para que los demás vean y entiendan que tú me enviaste y me dijo al Padre Jesús. Para que los demás sean ganados sin palabra por el testimonio nuestro. Que hemos alcanzado la vida eterna es una satisfacción para nosotros. ¿Lo merecíamos? No. De la misma manera muchos hoy disfrutan su vida yéndose de acuerdo a sus modales de vivir, a sus ideologías, a sus razonamientos. No, todavía no, Jesucristo, todavía no. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Otros tratan de diseñar su manera, su perfil de vida. Y disfrutando se van a la perdición, a la condenación, porque ya están condenados. Porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién anuncia? ¿Quién predica? ¿Quién da testimonio de que Jesucristo vino a perdonar, a amar, a salvar a los que están perdidos, esclavizados, atados por el pecado, por el engaño, por el engaño del por, el diablo, la televisión? Porque por medio de ella el diablo está cegando, atrapando las mentes de los jóvenes, la mente del adulto, del cristiano. Está allí tan concentrado en tiempos y en espacios donde debería estar buscando, deseando de su Señor. Ya no hay pasión, en la iglesia se está perdiendo la pasión. ¿Por qué? La pregunta fue ayer, ¿por qué? ¿De quién depende? ¿De que haya un avivamiento? ¿De quién depende que diga, Señor, te deseo? ¿De dónde? ¿Quién tiene el problema? Tú y yo. Somos nosotros los que descuidamos nuestra relación con el Señor, mientras el Señor Jesús dice, hijo mío, ven. ¿Cómo puedo hacerte llorar? ¿Acaso quiero la muerte del impío? Sino que el impío se vuelva en su camino y se arrepienta y viva. Amor entre nosotros. Amor entre nosotros. Es capaz de dar la vida por tu hermano. No eres hermano de sangre, pero eres hermano en Cristo Jesús. Y la sangre de Jesucristo te limpió a ti, tus pecados. Somos hermanos. ¿Por qué ha de estar criticándonos y juzgándonos entre nosotros mismos y mordiéndonos los unos a los otros y haciéndonos sentir mal y cabizbajo unos por aquí, otros por allá? Estas cosas quiere el enemigo, división quiere el enemigo. Nosotros amamos y incentivamos a la unidad porque nuestro Padre es uno. Así nosotros también vamos a ser uno en Cristo Jesús. Entonces aquí hay un deseo de decirle al Señor, Señor, trabaje mi corazón, renueva mi corazón, mi mente, de tal manera que pueda visualizar tu palabra y andar conforme dices en tu palabra. Amamos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de amigo. Te encuentras con tu hermano, con tu hermana. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Buen día, un gusto de saludarte. Es un privilegio saludar a usted. ¿Por qué está sonriendo? Ah, es que hay una bendición. Dios hizo un milagro en mi vida. ¡Qué bien, hermana! Bendición. Esa es la promesa que tuvo y que tenemos del Señor Jesucristo. Él dijo que no te voy a abandonar. ¿Y tú cómo estás, hermano? Pues
triste, me ha pasado esto y esto y esto. Pero ¿qué dice el Señor? Clama a mí y te responderé. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? Así, motivándonos, estimulándonos los unos a los otros al amor, conducirnos, estimularnos a la meta, al blanco, prosigo a Jesucristo. No hay nadie que me estorbe. Quizás estoy desmotivado por alguna otra razón, pero cuando me encuentro con mi hermano, no sé qué es lo que pasa. Y nuevamente, miro a Cristo. Entonces, esa es nuestra razón por estar en este lugar. Para eso somos de edificación los unos de los otros. Nos necesitamos los unos de los otros. Por eso el Señor tiene que sanar las heridas del corazón. Ahora, entre nosotros, si es que hay enojo, amargura, ira, debilidad, débiles de la fe, decimos algo y me enojo, hay algo que no cuadra en mi manera de vivir con el Señor. ¿Así voy a estar en la iglesia? De ninguna manera. De ninguna manera. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entre nosotros estamos aquí bien sentados, escuchamos la palabra de Dios que tiene Dios para darme mi vida. Oh, qué interesante, esto me dio Dios para mi vida, lo voy a tomar. Gracias, Señor, porque es necesitado. Miras al costado, ves a una persona, puede ser tu hermano, tu prójimo, que está con la cabeza hacia atrás. Ves al lado una persona que está botando lágrimas por allí y lo ignoras. Tengo que hacer estas cosas y me voy. Gozaos con los que lloran, o llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces nosotros estamos aquí para por lo menos acercarnos a esta persona que es mi hermano y decirle, palabra de Dios tengo aquí para que te fortalezca en este tiempo de angustia. Y entonces esta es tu palabra. Quizás puede ser que tan herido esté, no lo sé, y diga, no quisiera conversar con nadie, pero le dejaste su oportunidad y te retiras cortésmente. Entonces nos necesitamos los unos de los otros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y cuando escuchamos de esta persona que está llorando ahí por algún problema y nos cuenta su tema personal, nosotros lo escuchamos, oramos por esta persona y no lo divulgamos, porque somos hermanos. No tiene que nadie que saber, ya sucedió esto y sucedió esto y sucedió esto, y todos saben, es que tenemos que orar los unos por los otros, y es por eso que he comunicado a todos, para que todos oren por él. Sin su consentimiento, sin su permiso. Tal vez es un tema personal. Entonces cuando pensamos en estas cosas, pensamos en la prudencia y en la sabiduría. Porque Dios dice que nos exhortemos y nos amonestemos. Hay que corregirlo los unos de los otros, quizás hay que reprendernos, pero todo con sabiduría, con humildad, con amor, con paciencia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De la manera como Cristo perdonó, así también hacerlo ustedes, dice el Señor. Entonces todas estas cosas nos ayudan a dar solidez a la iglesia del Señor aquí en este lugar. Solidez. No estamos como el vaivén, el sub y baja. No, sino más bien tenemos una solidez. Me estimulan, me motivan, me equivoqué, me perdonaron. No significa esto que voy a tolerar el pecado. Uno fornica por allá, uno adultera, otro miente, otro pega, otro trata mal a su esposa. Y yo digo, bueno, tengo que soportar eso de llevar. No significa eso, significa arreglar la situación en el amor del Señor. ¿Sí? Arreglarla inmediatamente. Entonces, tenemos allí esto. Luego dice, los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes soportan las flaquezas de los débiles. En este lugar somos débiles muchos de nosotros por muchas razones. Descuido personal, descuido en su relación con el Señor, falta de confianza con el Señor, no le dedican tiempo al Señor, o quizá por otras razones justificables. Somos débiles en la fe, débiles. Lo entendemos que es débil. Somos débiles. Entonces, aquellos hermanos que buscan esa relación con el Señor y son entre cuantos uno y quizás son conocidos
No son los hermanos que juzgan y critican y acusan y dicen y lanzan, pero ¿por qué es posible? ¿Que cómo es posible? Y todo lo demás. No es así. Dice aquí, los fuertes soportan la flaqueza de los débiles. ¿Qué significa? Sostén. Mi hermano, yo he cometido un error. Estoy dentro de la iglesia. Hay un hermano que me soporta. Este mi soporte viene a mí y tiene un corazón abierto hacia mí. Y me dice, hermano, arregla tu cuenta con el Señor. Soporta. Me conduce al arrepentimiento, me conduce a mirar a Cristo, me trata de levantar. Es mi hermano que me estira la mano allí, porque fallé, porque me equivoqué. El hijo pródigo viene a la casa. ¿Quién le recibe con brazos abiertos? Papá Dios, como soy, imíteme. El Señor. Entonces nosotros los más fuertes apoyamos, motivamos, alentamos, vamos, tú puedes. Es como decir aquella competencia que están unos niños corriendo y llegando a la meta, tú puedes, vamos, sí, puedes hacerlo. Esta palabra es muy importante para ti. Mira, las madres exhortan a las jovencitas como sus propias hijas en el temor del Señor, para que puedan conducirse en el temor del Señor en su vida. Los padres, tal vez a los jóvenes, las madres a los jóvenes. Los adultos entre nosotros, no necesitamos. Un joven puede corregirme. Un niño puede corregirme. No necesitamos los unos de los otros. Entonces, los que buscamos al Señor y miramos hacia abajo, tampoco es eso, es orgullo. Ya, es que yo busco al Señor, yo miro por mi propia cuenta, mi hermano que no se está esforzando, está allá, pues está cometiendo un error. Ya, pues, yo estoy bien. No. Amar al prójimo es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Agradando a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Si en verdad nosotros no agradamos a los hombres, pero agradamos a Dios solamente. En este versículo nos dice, agradando a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cómo? Hay una edificación, la palabra de Dios está diseñada para satisfacer toda nuestra vida. Profesionales, no profesionales, con conocimiento, sin conocimiento, para todos. Ricos, pobres, para todos. Para todos es el mensaje de salvación. Entonces, los jóvenes reciben una educación del Señor, no del hermano, del Señor. Ahí dice cómo los jóvenes deben andar, en el temor del Señor. El joven limpia su camino con la palabra del Señor. Entonces, hay una instrucción para los jóvenes, para los hijos, para los que están en eminencia, para todos. Entonces, el joven dice, bien, asisto a la iglesia, mi comportamiento y mi actitud, ¿cómo es? ¿Cómo les gustaría a mis hermanos en Cristo verme a mí como joven? Pienso y veo, Señor, ayúdame en mi actitud, en mi comportamiento, en mi forma de vivir, de tal manera que mis hermanos puedan ver ese ejemplo. Y ese ejemplo es de motivación para los creyentes. Entonces, es de edificación. Igual los hermanos en Cristo dirán, están caminando por allí y bueno, están enfrentando una tentación, una prueba difícil. Y bueno, resuelven ahí y dicen, bueno, ¿cómo me gustaría después de que pase esto, mis hermanos puedan ver? Y va a ser de edificación. Voy a contar aquí mi testimonio, tal vez, y voy a decir, el Señor me libró de esto. Y va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Es decir, lo bueno, lo honesto, lo respetuoso, lo amable, lo cortés, todas estas virtudes, en esto piensa y en esto debemos pensar, hacer, examinar de tal manera que aquí podamos profundizar y esto va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Pregunta hasta aquí, ¿quién madura? ¿Quién es el que madura? ¿Quién es el que empieza a inquietarte, a desear? Dios. Dios hace su trabajo. Dios hace un trabajo que a veces no entiendo. ¿Cómo es que me ayuda a creer, a que yo pueda creer en Él?
porque me ama, me ama. Y así nos ama a todos nosotros. Puedes tener tus ideas, pero hay algo que resuelve en tu corazón y es el Espíritu Santo, Dios obrando en tu vida y haciéndote convencer del plan de salvación que Dios tiene también preparado para ti. ¿Quién? ¿Yo? No quiero, mi cuerpo no quiere, mi carne no quiere, yo no quiero, pero ¿qué es lo que me está pasando? Al lado, Dios nos ama. Aquí necesito ser un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, un miembro de la iglesia de Bethesda, para edificación de mis hermanos. Edificación. Recibíos unos a otros como también Cristo os recibió. Recibíos, hemos visto el hijo pródigo. Recibíos. Amable, cortesía, me gusta cuando estamos recibiéndonos los hermanos. ¿Cómo está usted? Una sonrisa, un apretón de manos, eso está bien. Elegante, sencillo, alegre el corazón. Vienes triste y alguien te sonríe, pero no quisiste sonreír, te hizo sonreír. Entonces es el calor de hermanos. Eso, recibirnos. Dice aquí, saludaos los unos a los otros como ósculo santo. Hay mucho para investigar por esto. Ósculo santo. Recibiros. Oh, hola hermano, ¿cómo estás? Son 2 días y ya te empiezo a extrañar. Porque me motivas con tu palabra, me alientas, me fortaleces, eres mi apoyo y mi sostén cuando me pasa esto. No sé, pero recibo fuerzas en el Señor porque hay palabra de motivación. Eso, necesitamos los unos a los otros, por eso estamos andando por ahí, cada cual haciendo lo que piensa, y así cada uno no se conoce no nos conocemos. Estamos dentro de la iglesia y no sabemos cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, y si somos tristes, melancólicos, no sabemos casi todo. Venimos, nos sentamos, escuchamos, el trabajo se va muy rápido, el tiempo se pasa, la cena se enfría y todo lo demás pasa tan rápido. Y así es el mundo pasa, el tiempo pasa y así pasa tan rápido que de pronto estás trabajando y estás diciendo sí para el Señor, pero ¿de qué manera sirves al Señor? Una vida, una rutina del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas de manera personal al Señor? Y evalúas y dices, ¿qué está pasando conmigo? Recién cuando asientas cabezas y dices, ¿qué está haciendo, Señor? Tenemos cada vez profundizar, examinar, examen de conciencia a nuestra propia vida. Servíos por amor los unos por los otros. Servíos por amor, servíos. Eso mantiene la unidad. Servíos por amor los unos por los otros. ¿Cómo servir? Sirve. Tal vez cediéndole el asiento, por ahí, en el lugar donde me encuentro cediendo el asiento, vengo, falta arreglar las sillas y digo, bueno, voy a servir. No es que me dicen, que me ordenan, a la hora del culto termino, y bueno, hay los paneles para llevar, las sillas para mover, y servíos. Y de pronto nos juzgamos a nosotros y nos decimos, ¿qué estamos haciendo? Y aquí el Señor dice, como hermanos en unidad, los unos por los otros. Dice aquí, servíos por amor los unos a los otros, servíos. Nos sentimos cómodos cuando estamos sentados ahí en la silla de manera ordenada, organizada, cómodo. Ok. ¿Quién hace eso? Otros hermanos. Esos hermanos sirven a nosotros para que nosotros estemos cómodos. ¿Y cómo nos vamos a servir nosotros los unos a los otros? Haciendo lo mismo. ¿Y quién dijo esto? ¿El hombre? ¿El pastor? ¿Ujieres? ¿Alguien que está aquí sudando y está diciendo, pero ¿cómo es posible que los hermanos no vengan? ¿Qué tal? No, dijo él, dijo el Señor. Y cuando evaluamos, me evalúo a mí mismo y digo, perdóname, Señor. Eso me pasa por no seguir leyendo y no está fresco en mi memoria para cuando escuche o cuando recuerde tu palabra pueda ponerlo por obra. Porque de eso se trata. Escuchar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, ponerlo por obra. De eso se trata. Soportándonos los unos a los otros, que la palabra de Cristo mora en abundancia por nosotros, alentándonos los unos de los otros, animándonos los unos a los otros. Vamos, hermanos, tú puedes, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente. Cuando das una palabra, le motivas, y eso motiva a otro para que a la próxima vez también se esfuerce, motivo y motiva, no es algo que simplemente
pasar y que se motive. No, hay palabras que el día sábado se dan aquí que son impresionantes. Niños que veo y que me sorprendo. Entonces hay para alentarlos, para motivarlos. ¿Quiénes motivan a estos niños y estos jóvenes? Nosotros, los adultos, motivamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entre nosotros mismos nos motivamos. Vamos, hermanos, tú puedes, adelante. Busca al Señor. Dice, animaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. Considerémonos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Buenas obras. Evangelización, buena obra. Generoso, buena obra. Hospitalario, buena obra. Amable, cortés, visita a los enfermos. Bueno, buenas cosas. Nosotros en Cristo Jesús, según Efesios 2:10, somos creados en Cristo Jesús, en Dios, para buenas obras. No por las obras somos salvos, no, por la fe en Cristo Jesús. Por gracia recibimos todo esto. Pero en Cristo Jesús somos creados para hacer obras. Según sus obras será juzgado. Entonces, a las buenas obras. Exhortando, dice, no dejando de congregarse. Esto está hablando en Hebreos, no dejando de congregarse, más bien exhortándose, más aún cuando veis que el tiempo se acerca. Hermanos, el pecado y el mundo, los problemas, los hijos se rebelan contra los padres, es un caos. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que está sucediendo en el mundo actual en el cual vivimos, es difícil. Ya se aplaude el pecado. Se ríe con el pecado, se disfruta con el pecado, se abraza el pecado, desea. El pecado, eso es lo que está pasando en el mundo. Y dice el Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué causa? Porque la maldad crecerá. Ya está creciendo. Ya no hay deseo de buscar al Señor. En la iglesia, y de pronto hay una pregunta: ¿por qué no hay poder, avivamiento? ¿Por qué no hay? Busca al Señor, comunión con el Señor. No importa entre 100, 2 o 3 buscan y desean al Señor, marca la diferencia. Somos aquí en este lugar para marcar esa diferencia en Cristo Jesús. Confesaos vuestras ofensas, oraos los unos por los otros para que seáis sanados. Esto es mucho para pensar también. Sientes una enfermedad, comunica al pastor, dile al pastor, a tu hermano, a tu hermana, comunica que estás enfermo. Orar los unos por los otros, dice el Señor, aquí lo dice, y dice, la oración del justo puede mucho. Dios a un ciego lo hizo ver, a un paralítico, a un muerto lo hizo levantar, 3 días estaba pudriendo allí. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Puede hacer grandes cosas. El Señor dijo, mayores que las que hago yo, ustedes la harán. Entonces comuniquemos nuestras dolencias, nuestras aflicciones al Señor primero. Luego estamos con nuestros hermanos. Ellos lo necesitan, ellos oran también porque pertenecemos a la familia que está en Cristo Jesús. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Todas estas cosas pensemos y tratémoslos con mucho amor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias porque nos recuerdas el estilo de vida, una manera de vivir agradable, en armonía, a pesar del conflicto, a pesar de la, quizá más adelante en nuestros tiempos, persecución en otros lugares, a pesar de la presión, de la aflicción. Como tú lo dijiste, en el mundo tendréis aflicción. A pesar de todo esto, tenemos confianza que tú estás de nuestro lado. Sabemos de que tú andas con nosotros, estás con nosotros y quieres lo mejor para nosotros, que nos vas a sacar del hoyo allí, de esa aflicción, y nos vas a hacer glorificar tu nombre, porque así eres, porque así gustas para conducirnos a aquel lugar, porque deseas estar con nosotros. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que te busquemos más. Trabaja y obra en cada una de nuestras vidas. Tenemos errores, te pedimos perdón. Queremos buscarte más, desearte, cantarte, adorarte, estimulándonos nosotros en amor, que ser el soporte,
estar en paz, en armonía, orar, ser hospitalarios, ser generosos, buenos, todo aquello que produce fruto de justicia, fruto del Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.